Vamos a compartir con una oración. Gracias al Señor porque nos permite reunirnos para estudiar su palabra. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque podemos reunirnos en torno a tu palabra, Señor. Ellas son espíritu y son vida. Te agradecemos por esta oportunidad que nos brinda, Señor, de acercarnos a compartir, pedir que tu Espíritu Santo, Señor, alumbre los ojos de nuestro entendimiento espiritual, que, Señor, tu palabra alumbre nuestro entendimiento, nuestra vista, que despeje nuestra mente, Señor, inclusive, como dice, que es agua pura, agua que limpia, que purifica nuestras vidas, Señor. Te pedimos que todo pensamiento sea llevado cautivo a la mente de Cristo en este momento, y queremos, Señor, rogarte que tu Espíritu Santo nos enseñe las verdades tan profundas, Señor, de tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. 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 Bueno, vamos. Yo les puse ahí como una invitación que íbamos a ir a visitar una isla. Es una de las islas que se menciona en la Biblia. No se sabe bien cuándo fue, porque no se menciona concretamente cuándo comenzó la iglesia ahí. Pero es en la isla de Creta, que pertenece a Grecia. Y en esa isla de Creta, aparentemente fue Pablo el que hizo la misión, pero, como le digo, no se sabe bien cuándo fue. Pero pasó algo y me gustaría que lo podamos leer. ¿Alguna vez escucharon ustedes hablar de las cartas pastorales? Las cartas pastorales. ¿Cuáles son las cartas pastorales? Dentro de las cartas del Nuevo Testamento tenemos las cartas de Pablo, que es a los romanos, a los colosenses, filipenses, ¿no? Y hay algunas que tienen una temática que también están escritas por el apóstol Pablo, pero que se las llama las epístolas pastorales, porque están dedicadas exclusivamente a dos pastores. Sirven para todos, pero específicamente la primera y la segunda de Timoteo y Tito. El apóstol Pablo, como sus hijos espirituales en la fe, lo que hacía él era instruirlos, porque habían quedado a cargo de congregaciones, y entonces, como le da todas las instrucciones que tienen que hacer a cargo de las iglesias, se las denomina las cartas pastorales, ¿no? Son más extensas las de Timoteo, a él sí lo llama mi verdadero hijo en la fe. Tito no era tanto, pero de todas maneras también sabemos que tenía un amor muy entrañable el apóstol Pablo por Tito, y que también fue muy útil en la obra del Señor. Eran colaboradores muy directos del apóstol Pablo, como tuvo otros, como tuvo a Lucas, a Epafras, a varios. Pero tanto Silvano, o Silas, Timoteo y Tito, eran muy estrechos colaboradores. Y tenían una tarea muy particular, que generalmente iba en avanzada Pablo, abriendo las iglesias. Nosotros ahora le llamamos abriendo las iglesias. En realidad ellos iban predicando el evangelio, extendiendo la misión, y como fruto de la obra de Pablo o de los discípulos y de la prédica del evangelio, en muchos casos, como por ejemplo pasó en Tesalónica, Pablo predica, primero iba a las sinagogas, predicaba en las sinagogas para que los judíos creyeran que Jesucristo era el Mesías. La mayor parte no creían, algunos sí, otros no, y después también le predicaba a los gentiles. Acuérdense que en ese tiempo teníamos, según la Biblia, una división. ¿Cómo se dividía, según la Biblia, la población? Eran los gentiles, o los judíos y los gentiles. Todos los que no eran judíos, para la Biblia eran gentiles, ¿no? En ese tiempo,
Entonces teníamos dentro de lo que después Jesús, después de haber estado Jesús, de su obra, su muerte, su resurrección, su ascensión, viene el Pentecostés, la iglesia se empieza a extender, entonces como primera medida le predicaban a los judíos. Algunos creían, como dijimos, otros no. Cuando vieron que el evangelio era para todas las naciones, entonces justamente predicaban a la gente que no era judía, de hecho se convertían los gentiles, y en muchos casos quedaban congregaciones armadas muy precariamente, digamos, porque, por ejemplo, en Tesalónica, ¿qué pasó? En Tesalónica los judíos, cuando vieron que los gentiles creían y Pablo los aceptaban, los judíos que eran acérrimos de la ley judía, ¿qué hacían? Lo empezaron a perseguir a Pablo. Tal es así que tuvo que escapar para que no lo mataran. Entonces quedó la congregación allí con temor, no había preparación. Entonces la tarea tanto de Timoteo como de Tito fue acompañar, formar, instruir a las iglesias que habían nacido. En este caso Tesalónica, y en este caso que vamos a ver hoy es la isla de Creta. Por eso que como no se sabe bien cuándo comenzó la obra, pero hubo una obra. Así que vamos a leer, si ustedes quieren, me acompañan a leer los primeros versículos de la epístola de Tito. Me interesa mucho que reflexionemos sobre algunos aspectos de esto. Si alguno quiere leer Tito 1, vamos a leer 1:1 hasta el 5. 1:1 hasta el 5. ¿Quién lo quiere leer? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad según la verdad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que nos fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses los diligentes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Bueno, también a Tito le dijo hijo. Yo pensé que solamente a Timoteo. Bueno, esta introducción que hace el apóstol Pablo, según el estudio que contiene la primera parte, es una introducción bien teológica, bien doctrinal. Habla de la obra del Señor, habla del conocimiento, de la esperanza, el misterio que se revela a través de la iglesia, a través del mensaje de Jesucristo, la importancia de la predicación, el mandato de predicar la palabra de Dios, que esto es muy importante que siempre lo recordemos, por eso cuando vemos el tema de misión de la iglesia, nosotros estamos como el mandato principal como iglesia de ir y predicar el evangelio a todas las naciones, estableciendo la obra que el Señor dio, que es la prédica de su palabra, el establecimiento del reino de Dios. Predicar, el reino de Dios se ha acercado. Ahora bien, hace toda la introducción, Pablo, del primer versículo hasta el 4, y automáticamente en el 5 le dice, por esto te dejé en Creta, por esto te dejé en la iglesia de Creta, por todo lo que dice antes, por toda la importancia que reviste el mensaje del evangelio, el predicar la palabra, el cumplir la voluntad de Dios, dice, para que corrigieses. Cuando te dejé en la isla de Creta, lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar, dice otra versión, y para que en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia,
de acuerdo con lo que yo te encargué. Y acá me viene a mí la reflexión, el desafío. ¿Qué implica corregir? Implica poner en orden en la iglesia, solucionar problemas doctrinales o de conducta y establecer prácticas adecuadas. Y yo noto que nosotros, como cristianos, tenemos muy poca capacidad de dejarnos corregir. Así como tenemos muy poca capacidad para dejarnos enseñar, tenemos muy poca capacidad para dejarnos corregir. Y por lo sucedido estos días en la iglesia, yo digo, vamos a tener que empezar a enseñar más certeramente cuál es nuestra función como pastores. Hoy, gracias al Señor, también está la pastora Mabel, está el pastor Emanuel, estoy yo. Pero además yo también tengo la función de pastor de distrito. Entonces mi función es corregir, hermano, por más que no les guste a muchos. Y no es porque yo lo inventé, es porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y qué es corregir? Primero hay que enseñar, ¿no? Si vos no enseñas, no podés corregir. ¿Y cómo se enseña? Se enseña con la palabra y se enseña con el ejemplo. No podemos enseñar con lo que no hacemos, con lo que no somos. Entonces, por eso, nuestra función primordial, además, como dice la palabra de Dios, que nosotros tenemos que estar preparados para toda buena obra, para corregir con paciencia, para instruir, porque dice que el hombre, la mujer de Dios tiene que estar preparado, instruido para toda buena obra. Bueno, nuestra tarea, hermanos, por más que a veces no nos guste o no les guste a los hermanos, es corregir lo que está deficiente. Y la tarea que tenía Tito era acomodar la iglesia en las cosas que o no estaban bien formados todavía, o que habían sido enseñados, pero que no se estaban llevando de acuerdo a la palabra del Señor. Y esto, yo me doy cuenta que, por ejemplo, mire este texto que está en Hebreos. Vamos a ver acá Hebreos 5, 11 al 14. A ver quién lo quiere leer. Otro que lea. Hebreos 5, 11 al 14. Que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar porque habéis hecho tardos para oír. ¿Ven? Lo que yo digo es como, y no es nuevo esto, ¿no? O sea, evidentemente no nos pasa solo a nosotros. Ya a la carta que no se sabe quién la escribió a los hebreos, algunos lo atribuyen a Pablo, otros a otros autores, pero indudablemente también la iglesia estaba atravesando esta situación de que la gente no se dejaba enseñar. Dice, debiendo ya ser maestros después de tanto tiempo, es necesario que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Dice, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y yo me doy cuenta, hermanos, de que vamos a tener que hacer una charla también, la vamos a preparar con los pastores, acerca del manejo de las redes sociales. Hemos tenido en estos 2 o 3 días una eclosión en los manejos del grupo de la iglesia y nosotros tenemos que entender que el tema de las redes sociales es una herramienta y yo no puedo poner ahí lo que a mí se me ocurra. Es lo mismo que yo acá me pare acá y le empiece a hablar a usted de la manera que se me ocurra a mí. Y no es así.
Ni acá, ni en el púlpito, ni en las redes sociales. Tuvimos el caso, mañana lo vamos a aclarar, el caso de la renuncia de la hermana Liliana, que no se hace de esa manera, no se sube a los grupos. Y ayer tuvimos otro exabrupto del esposo, gente que lamentablemente era de la iglesia, pero que se han comportado como no cristianos, y nosotros lo tenemos que arreglar. Y si a ustedes no les gusta que los corrijan, yo lo lamento, pero es nuestra función, hermanos. Tenemos que corregir a los hermanos. Dios nos puso para corregir, para amar, para instruir en justicia, pero cuando no, la gente no quiere corrección, es lamentable, pero dice la palabra de Dios también, tenerlo como gentil y publicano, porque nosotros tenemos que velar por la gente. Entonces yo pongo cualquier cosa en el grupo y no doy la cara, y pongo cualquier cosa y me voy del grupo. ¿Cómo es esto? ¿Esto es de ser cristiano? Yo dije, yo voy a hablarlo esto en la clase, porque es discipulado, hermano, y nosotros estamos acá para ser discipulados, para ser discípulos. Tenemos que ser discípulos de verdad y no caretas. Entonces, muchos de ustedes que recién están aprendiendo, bueno, ¿dónde está la madurez? Dice acá, para los que alcanzaron la madurez. Entonces, nosotros tenemos la enseñanza de la palabra de Dios. Decimos que somos creyentes. Muchos de nosotros hace años que estamos en la iglesia. Pero a la hora de poner en práctica esa vida de fe, somos un desastre. Y no nos preocupamos por los hermanos más tiernos en la fe. ¿Cómo los puede dañar? ¿Cómo los puede desalentar? Da lugar al chisme, da lugar a las charlas entre pasillos, da lugar a la carnalidad. Bueno, por eso, claramente, hermanos, Dios nos ha puesto a los pastores no solo para pastorear, para instruir, para alentar, para animar, también para corregir. Ahora yo no se lo estoy diciendo a usted, porque usted dice, pastor, me está retando a mí. No, a usted no lo estoy retando. Le estoy diciendo que nuestra función muchas veces va a tener que ser corregir, aunque no nos guste. Lo que a mí me alarma, y no solo lo digo por nosotros en Comodoro, porque nos pasó también en Río Grande, y pasa, y sabe que lamentablemente a veces también pasa con los pastores. No tenemos la capacidad de dejarnos enseñar. Ahora, cuando yo me siento con mis pastores, sea del equipo pastoral nuestro acá, con los pastores de la Junta Ejecutiva de ALIT, que somos consiervos en el Señor. Cada uno tiene un don, una gracia, un talento, una impronta, y aprendemos. Así como uno puede aprender, ustedes pueden aprender de algo que Dios me ha dado a mí para que yo se los comparta a ustedes, también yo me siento para aprender lo que otros pastores me enseñan y también nos corrigen. Y yo creo que esa es una actitud que tenemos que tomar todos para ser dóciles para dejarnos enseñar, pero a la vez también, si es necesario que nos corrijan, aceptar la corrección. Corregirnos mutuamente. Así es, exactamente. Porque dice que hierro con hierro se aguza. Entonces, cuando corregirnos en amor y aceptar la corrección del hermano, porque por ahí el hermano tiene otra percepción, tiene otra mirada que yo no lo estoy viendo, y me ayuda a crecer. Fíjese otro texto que tengo acá en Hebreos también, que es Hebreos 6 del 1 al 3. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Es Hebreos 6, igual yo se los voy a pasar después. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es decir, siempre en la vida cristiana se trata de un proceso. Entonces, hay un momento en nosotros que tenemos que entender que hay que dejar atrás lo elemental, los rudimentos. ¿Qué es algo rudimentario? Algo muy básico. Entonces, como cristianos, no podemos estar predicando siempre el arrepentimiento, siempre la fe, siempre la salvación, siempre el bautismo, siempre lo básico. Tenemos que profundizar en nuestra vida espiritual. Tenemos que profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios. Ahora yo me pregunto,
¿Cómo vamos a profundizar? Si cuando se nos intenta enseñar algo nuevo o corregir algo que ya se nos enseñó, nos enojamos y nos vamos. ¿Qué le parece? ¿Es posible eso? ¿Es posible que crear una comunidad sanadora, restauradora, madura ante estos diagnósticos? No. Nosotros el otro día, por ejemplo, tuvimos una hermosa reunión con las hermanas, pudimos hablar de temas profundos que no siempre se pueden hablar y que a veces tampoco se pueden hablar tan abiertamente en los cultos porque estamos hablando de las heridas, de los traumas emocionales, de las situaciones que muchos han vivido de chicos, ¿no es cierto? Y a veces hay que tratarlo en un tema, en un ámbito más íntimo, más intimista, más reparador, ¿no? Pudimos ser ministrados y realmente Dios nos bendijo. Y era lo que hablábamos con los pastores. Mabel decía, la verdad que una hermosa reunión, el Señor nos ministró, nos dio su palabra, estuvimos compartiendo. Entonces, yo digo, ¿cómo puede ser que en algunos aspectos podemos crecer y madurar y en otros aspectos es como que se hace agua? Entonces tenemos que unir filas, ponernos de acuerdo y pedirle al Señor, ¿no es cierto?, que es parte de nuestra tarea. Es parte de nuestra tarea, como les digo, Dios nos ha puesto a cargo de la iglesia para pastorear, para guiar, para que la congregación crezca, pero también muchas veces va a ser necesaria la corrección. Y esa corrección nos va a ayudar a mejorar, a ser mejores como personas, mejores como cristianos, mejores como testigos de la fe que tenemos no solo como creyentes, sino también como siervos del Señor. Y eso nos da la pauta para poder salir del rudimento e ir madurando y creciendo. ¿Cómo se da cuenta usted que maduro en la fe? ¿Qué dice usted? ¿Usted se siente más maduro en la fe que antes? Por ejemplo. Y otra cosa. El cambio de actitud, o sea, de ser distinto, de ser diferente. Que la gente dijo que yo diferente. Bueno. Me dijeron varias veces. Por ahí a veces uno no lo nota, ¿no es cierto? Pasa eso lo mismo con Norma, que a veces pasan unas cosas que antes te sacaban y querías, como decir, patear todo y ahora vos estás. Bueno, puede ser el cambio de Claro. Como decía, cambio de comportamiento, digamos, en cuanto a algo que más o menos decía él. el cambio de actitud, el cambio de comportamiento, por eso, que generalmente por ahí uno personalmente puede creer que cambió más o menos esto o lo otro, pero cuando los demás te empiezan a ver y te dicen, che, ¿cómo cambiaste? ¿O qué pasó? Bueno, eso es un comienzo. Y sobre eso tenemos que ir edificando nuestra vida espiritual. Ahora, es importantísimo. Jesús con sus discípulos, yo a veces digo, si nosotros le llegamos a decir a los hermanos lo que muchas veces le dijo Jesús a sus discípulos. Cuando a mí me pasó ahora estos días que estuve yendo en vacaciones y bueno, justo se rompió una de las camionetas que teníamos una sola. Entonces teníamos que subir entre dos en la camioneta. Y este compañero que tengo es cristiano. Cuando yo todavía no venía a la iglesia, cuando no conocía a Cristo, cuando no era nada, que estaba en la oscuridad, él me hablaba siempre del Señor. Y yo me íbamos a la camioneta y yo lo escuchaba. ¿Y qué pasa? Ahora que salimos la semana juntos, tuvimos casi un par de días juntos y como 12 horas arriba. Desde que subíamos al campo hasta que bajábamos enamorando del Cristo, de la iglesia, porque mi pastor, subimos, charla, nos llegamos acá y dice, che, bueno, qué edificante que fue esta salida. ¿Viste? ¿Cómo que sí? Bueno. Claro. Bueno, eso es un termómetro, eso es un indicador, ¿sí? Pasa con mi mamá, mi mamá iba al choque. Me exaltaba, digamos,
por cosas de ella, y ahora capaz que es lo mismo, pero digo, no, mira, esto va por acá, digamos, lo tenés que ver de esta forma, boom, 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 boom. Le digo lo mismo, pero de otra forma. Entonces, me dice el otro día, ¿qué te pasa a vos? No, no me pasa nada. Le digo lo que pienso. Claro. Y me escucha, digo, a ver. Nota que hay de parte tuya una actitud diferente. Bueno, ese es el Evangelio, hermano. Eso es el Evangelio. El Evangelio es cambio de vida. El aceptar que Cristo nos puede cambiar, nos puede transformar, y vamos constantemente. No es que cambiamos una vez y no cambiamos nada. No, siempre tenemos que. El problema que noto es que hay mucha negación. Lo hablábamos con las hermanas, ¿se acuerdan el otro día cuando hablamos de las enfermedades? Y aproveché a hablar de los varones, como no estaban los varones, dije, nosotros los varones somos, y de verdad, dijeron las mujeres, dice, los varones son más duros para ir al médico, a ir a los controles, ¿no es cierto? ¿No es cierto que hablamos de eso? Porque es la verdad. Ahora, si vos a una enfermedad, a un síntoma, lo agarrás temprano, es mucho más fácil, o es mucho más, existe la posibilidad que realmente se pueda tratar y se pueda curar. Ahora, vos agarrás un tumor avanzado, ¿vieron cuántas veces pasó? Y nunca se controló, fueron, le hicieron su estudio, salió algo, lo abrieron y lo cerraron así como estaba porque ya estaba todo tomado. Eso es porque no se agarró a tiempo. Y esto en la vida espiritual es lo mismo. Tenemos que agarrar a tiempo y cortar lo que hay que cortar, que lo va a cortar el Señor, nosotros no somos quien vamos a cortar a nadie, pero me refiero al hecho de que hay que hacer el tratamiento, no tenemos que negarnos. Por ejemplo, si hay que pedir perdón, tenemos que pedir perdón. No hay otra receta, no hay otra. ¿Qué dice el Señor? Si tú ves a tu hermano que peca contra ti, ve y estando tú y él solo, pídele perdón. Y se arregló y ya está, y se olvidó, y no hay por qué hacer más rosca con eso, ya está. Si no te escucha, ve y busca a alguien más maduro en la fe. Y háblenlo. Obvio, no alguien que eche nafta, claro, no alguien que eche más leña al fuego. Y de esa manera, dice, se soluciona. Si no los escucha, dice, dilo a la iglesia y tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir eso? No es que hay que echarlo. El texto habla de que si la persona no entiende la necesidad que tiene que perdonar o pedir perdón, quiere decir que todavía no le amaneció, como que todavía espiritualmente no reaccionó esa persona. No es que hay que maltratarlo, porque a veces con ese texto se piensa que uno puede, tenlo por gentil y publicano, como diciendo, claro que no, exacto. Es con amor y saber que a esa persona todavía le falta un tiempo de maduración y obviamente el Señor va a hacer su obra. Bueno, y nosotros generalmente demoramos mucho en eso. Y yo creo que tenemos que tomar una actitud madura, hermano. La iglesia necesita el tiempo que vive la sociedad, la necesidad que tiene la gente que está fuera de la iglesia. No está para que nosotros estemos en los rudimentos, ¿no es cierto? En esto, me miró mal, no me miró mal, hice así, no hice así. ¿Cómo? No me saludó, no me saludó, ¿no es cierto? Y que a veces, obvio, es verdad, tenemos que saludarnos, tenemos que ser amables, tenernos en cuenta uno a otro, y a veces, bueno, por ahí sí, por ahí puede doler que no te tengan en cuenta, pero no se hace a propósito. A veces vos terminás el culto y uno se te va antes, otro va después, podés saludar, no quiere decir que uno no lo quiere hacer. Ahora, en actitudes profundas, donde abiertamente yo desconozco, mañana cuando nosotros estemos en la Santa Cena, ¿no? Y el texto de la Santa Cena dice, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, tiene que ver con estas cosas. Si yo actúo sin entender, sin discernir qué es mi hermano, qué es mi hermana, qué es el cuerpo de Cristo, que lo que yo... Exactamente. Exactamente, Mabel, es así, que poner algo en el grupo, decir algo ahí, o no, porque no, hay gente que
¿Vieron que siempre decimos nosotros, los negadores eternos, que vos le decís buen día y te dicen no? ¿Está nublado? No. ¿Viste? Y ni siquiera se fijaron. Es no porque no. ¿Por qué? Porque tiene un encono con vos. No, porque no está de acuerdo con vos. Entonces todo lo que venga de vos, no es así el cristianismo, hermano. No es así el ser cristiano. Como decíamos recién, imagínense si en algún momento Emanuel o Mabel me llegan a decir a mí, apártate de mí, Satanás, porque no estás buscando a Dios. Y yo, ¿sabe qué? Voy allá a la gen y le digo, a esto hay que crucificarlo. ¿Y Pedro no le dijo Jesús a Pedro? A Pedro Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Cuando hace un rato le había dicho, bendito tú eres Pedro, que no te... Por eso lo trataban de loco a Jesús. Y por eso es que también decían, dura es esta palabra, porque él iba al... Él iba al grano, iba al hueso, él no le andaba con vuelta. Pero obviamente lo decía con amor y lo decía con autoridad. Ahora, los discípulos en un momento le dijeron, Señor, ¿y a quién vamos a ir? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y eso a mí me gustaría que nosotros aprendiéramos a entendernos de esa manera. Decir, bueno, sí, todos nos equivocamos. Lo que pasa es que nosotros tendríamos que siempre tener presente, porque cuando se trata, por lo menos pastoralmente, de, valga la redundancia, pastorear a una persona, no se le habla con un criterio propio, sino que se habla con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios es autoridad. Si nosotros nos negamos a eso, no estamos resistiendo al que nos dice, Exacto. sino estamos resistiendo a la palabra de Dios. Tal cual. Tal cual. Si tuviéramos presente cada vez que se nos dice algo en base a la palabra de Dios, porque puede ser de pronto que alguien utilice su propio criterio y no está siendo, digamos, realmente fiel a lo que la Biblia dice. Exacto. Pero cuando es la palabra de Dios la que nos habla, o la persona que nos ministra, sea pastor o sea otro hermano, porque de pronto puede venir la exhortación de parte de otro hermano, y es palabra de Dios, tenemos que aceptarla. Tal cual. Porque la palabra de Dios tiene autoridad. Tal cual. A mí me resonó mucho esto. Por esa causa te dejé escrita para que corrigieras lo deficiente. O como dice la otra versión, para que arreglaras lo que todavía hay que arreglar. No quiere decir que todo está mal. No. Corregir es acomodar algo que se está medio desviando, corregirlo y que vuelva a su curso, pero ya está funcionando, ya está caminando, ya nosotros no tenemos que menospreciar la obra del Señor. La obra del Señor avanza, es la iglesia, es lo que el Señor ha derramado su sangre y nosotros somos sus hijos, somos parte de esta iglesia maravillosa que el Señor va a venir a buscar y nos manda a tratarnos, a respetarnos con amor, pero que obviamente ha puesto a unos para que podamos instruir, corregir, para guiar al pueblo del Señor, para guiar como es el pastor guía al rebaño. Bueno, nuestra tarea es eso. Y yo quiero alentarles, hermanos, para que en este trabajo de discipulado, en este trabajo de crecimiento, en este trabajo que justamente hace a la comunidad del cuerpo de Cristo, bueno, podamos entre todos crecer. Ahí estaban los manteles que faltaban. Gracias, hermana. Entre todos podamos avanzar. Dice, de acuerdo con lo que se nos ha encargado, ¿no? Y la tarea se nos ha encargado es por la palabra de Dios. Es una delegación que Dios nos da a través de su palabra. Y cada vez que nosotros decimos amén a la palabra de Dios, estamos diciendo así sea. Sí, Emanuel. Claro. Piensa en la corresponsabilidad. Debemos desarrollar corresponsabilidad. Sería una responsabilidad compartida. Hay diferentes ministerios dentro de la iglesia, los podemos enumerar si quisiéramos. Debemos conocer para qué el Señor nos ha llamado, para cumplir algo que otro no puede hacer. Entonces yo necesito ejercer responsabilidad. Exactamente. Que el Señor me manda de mí. Digo, qué importante. Y después pensaba en el hecho de poder desarrollar
en una comunidad pequeña, no la nuestra. Porque donde hay comunidades muy numerosas, es muy difícil generar este espacio de intimidad, de familiaridad, como decía el pastor. Entonces, aprender a valorar el lugar donde el Señor nos ha puesto también, eso creo que es muy importante. Pensaba eso mientras. La corresponsabilidad es algo elemental que tenemos que tratar de mantener, porque no se ve generalmente así. Nosotros no tenemos un gobierno de iglesia verticalista, donde lo que dice el pastor baja. No, nosotros trabajamos en equipo y en el ida y vuelta de las posibilidades, de los desafíos, pero sí hay un orden y en ese orden nosotros nos tenemos que manejar. Por eso es muy, muy importante que, como leíamos hoy, avancemos en el anterior texto, que ya dice que como había inmadurez, se tenía que dar leche y no alimento sólido. ¿Qué es darle alimento, la leche a los chicos? Entonces el niño que se alimenta con leche, ¿qué hace el niño? Berrinche. ¿Qué responsabilidad le puede dar? Nada, ninguna. Porque hoy está para arriba, mañana abajo, tiras, juega, no entiendo. Ahora, el alimento sólido es justamente la profundidad de la palabra de Dios. Anhelar más de lo que el Señor nos ha dado. Tomar, imagínense si a nosotros nos empezaran a perseguir por ser cristianos. Por ejemplo, ¿no? Porque el tema de testigos, de testigo de Cristo, al comienzo del testimonio de la iglesia, les iba la vida. Acuérdense a Esteban, por predicarles, fue el primer mártir. Lo lapidaron. Y no los ofendió, les predicó, les dijo la verdad. Entonces, por eso nosotros estamos en un peligro, como dijimos al comienzo, de que no nos dejamos corregir. Queremos hacer la nuestra. Lo que a mí me parece. Y si no se hace lo que a mí me parece, o me voy o me la agarro con todo el mundo. Y no es así, hermano. No es así la vida. La vida misma no es así. No solo la iglesia. O usted hace lo que usted quiere en su trabajo. Usted va y dice, no, acá yo, no, ni en nuestro trabajo, ni aun siendo nosotros por ahí tener un cargo de autoridad, de jefe o de encargado, tampoco podemos hacer lo que queremos. Hay que hacer lo que hay que hacer. Recién escribió la hermana Mary que están pegando la vuelta. Fue una sola persona. El mejor ejemplo, digo, ¿Ves? de corresponsabilidad y de una inmadurez permanente. Sentido de pertenencia. Y todas las cosas que hemos venido dando y llevando. ¿Qué hace eso? Sí, claro. Pero esto no es nuevo, ¿viste? Por eso digo, este tema que está mencionando el pastor, digo que es mejor evidencia de lo que está sucediendo lamentablemente. Claro. Y viendo esa realidad, nosotros, Señor, aquí como estamos, ¿qué queremos? ¿Qué iglesia pensamos nosotros? ¿Qué iglesia pensás vos para Comodoro, para el ¿Y qué lugar le toca a cada uno asumir? Claro. Entonces ahí queríamos hablar de corresponsabilidad, de esfuerzo compartido. Y para mí es un desafío importante poder entender esto. Yo creo, hermanos, que tenemos que madurar en eso y además también portaos, como dice la Biblia, en eso que nos tenemos que comportar como cristianos y como personas de bien y crecer en el conocimiento de la palabra, en la madurez y asumir, como fuera el caso de Sarmiento, que nosotros nos reunimos como grupo visional el día jueves. Y le estamos buscando la vuelta, pero no le encontramos vuelta. Y ante estos acontecimientos yo creo que ya la cosa está más que decidida. De paso oremos porque, bueno, hablé con el pastor Díaz, así que lo están en oración por esa situación, por esa propuesta que le hemos hecho. Pero indudablemente, hermanos, Dios nos está poniendo en un tiempo
para ir a lo mejor. Para ir a lo mejor. Dice, corriges lo deficiente. Muy bien, una vez corregido lo deficiente, avanzamos a lo que es mejor. Como creyentes, como cuerpo de Cristo. No nos olvidemos que justamente nuestra tarea con nuestros hermanos, con nuestras hermanas, sobre todo los hermanos nuevos que están viniendo, nuestra tarea es acompañarlos, cuidarlos, mostrarles el camino, pero además pastorearlos. Vienen con heridas, vienen con golpes de la vida, vienen con tremendas circunstancias y nosotros no podemos estar inmaduros, como decía, me acuerdo de un pastor en Rosario, hace muchos años atrás, yo era muy joven todavía, íbamos con el coro a cantar a la iglesia de Rosario. Y decía el pastor, a veces los creyentes estamos como los chicos peleándonos por las bolitas y las figuritas. Dice, cuando hay tantas otras importantes cosas en las cuales nos tenemos que ocupar y dedicarle tiempo, ¿no? Bueno, ¿cuántos años pasaron? Y sigue sucediendo. Así que el Señor nos haga levantar la mirada y decir, bueno, Señor, tenemos que madurar, tenemos que ponernos como se decía antes, tenemos que ponernos los pantalones largos, porque se acuerda que los varones hasta los 18 años no se ponían los pantalones largos, a la rodilla, claro. Entonces cuando te podías poner los pantalones largos ya eras un hombre. Bueno, nosotros como iglesia nos tenemos que poner los pantalones largos. Exactamente. Hay de aquel por los que vengan. Exactamente. Que Dios nos... Sí. Tiene que ver mucho con la última oración que hizo Jesús. Vivió con la unidad. Entonces, si nosotros entre nosotros no vamos el mismo propósito. Exactamente. No va a surgir una congregación. Y por eso tenemos que unirnos, y si tenemos alguna diferencia, porque somos seres humanos. Exacto. Por eso yo me digo más que me suponete con los sirve. Y no con... No. Pero yo ahí tengo que, Señor, ponerme en remojo y decir, Señor, ayúdame a amar a mi hermana, como dice la palabra, a sacar esas diferencias. Exactamente. Todos somos diferentes. O sea, no nos vamos a llevar todo igual. No. Como Pablo le pasaba con Bernabé. Entonces, tenemos que unirnos, porque el enemigo que viene a dividir. A dividir la iglesia. Entonces, si nosotros tenemos que usar nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y decir, Señor, ayúdame a unirme con mi hermano, porque dice, cuando las brasas se junten, el fuego, la llama se va a encender. Sacar esa diferencia que podamos tener, porque no todos somos iguales. Exacto. Y hay cosas que obviamente que no nos gustan y decirle a la hermana con amor. Pero bueno, tal cual. Igualmente, poder llegar también al pastor, porque a veces con la forma capaz que no te gusta cómo habla todo, o cómo, no sé, digo yo, no sé, la predicación, no sé, yo la vi de otra forma y poder acercarme al pastor al encargado de la palabra, no sé. Sí, claro, exacto. Esa apertura, ¿no? Tal cual. Porque así no aprovecha entonces el enemigo, o sea, y se va guardando en el corazón, claro. De esa forma edificar. Así se edifica, exactamente. Así se edifica. Se genera la raíz de amargura. Por ahí. Y aclararla, que eso siempre sea constructivo. Porque de qué me sirve a mí decir, Señor, qué sé yo, ayúdame a perdonar, o si yo no estoy poniendo práctica, si yo no estoy amando a mi hermano, si no estoy bendiciendo a mi enemigo, es que tengo que obedecer contigo. Si yo no pongo en práctica lo que la palabra me enseña, entonces estoy viviendo una religión.
Sí, sí, además, bueno, justamente, pero para poder tener esto que ustedes están diciendo y que estamos todos de acuerdo, tenemos que ser personas maduras. Porque si no hay madurez, el nene, el niño, se enoja, no le gustó la leche, quiere chocolatada, quiere comer tomate, ¿viste? Claro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la inmadurez. Y lo que yo noto es que hay mucha carnalidad y hay mucha inmadurez cuando, si vos a un hermano le decís, mirá, hermano, pasa así. No, porque, no, bajemos los decibeles, pongámonos de acuerdo. Entonces, que los dos, que todos, pero que en ese caso que haya dos posturas, todos tenemos que apuntar a tomar la cruz, negarnos a nosotros mismos y que el beneficio sea la iglesia, que sea el cuerpo de Cristo. No que yo me salga con la mía o vos te salgas con la tuya. No, no pasa por ahí, pasa por el beneficio. ¿Qué estamos procurando? El bien de la congregación, el bien de la iglesia. El bien de la iglesia local, el bien, por hablar así, ¿no? El bien de la iglesia local, como iglesia de Comodoro, iglesia anexo como si el Sarmiento, el bien de Sarmiento, el bien del distrito, que sería la Patagonia, el bien de nuestra iglesia LID a nivel nacional, el bien de la iglesia toda, universal, que es la iglesia en todo el mundo. Todos procuramos el bien. Ahora, en nuestro lugar, que es este, es donde más se ve la realidad, donde nosotros convivimos la fe, compartimos la fe. Por eso dice que se crece, se vive y se madura en comunidad. Porque solo, obvio, si vos tenés problemas con vos mismo, bueno, ya es otro tema, ¿no? Pero si te vas a pelear con vos mismo, estamos en el horno. Pero ahí, en la vida de comunidad, es cuando uno crece, cuando, por ejemplo, decía lo que yo mencionaba el otro día, cuando los apóstoles quisieron, o los discípulos, dijeron, Señor, ¿dónde moras? Y estuvieron con él y compartieron esa tarde, y se acordaban que eran como las 4 de la tarde, y cómo se generó ese vínculo de, primero de amistad, de ver cómo vivía Jesús, querían estar con él, y compartieron. Y obviamente, como vimos después, tuvieron sus diferencias también. No se olviden que en un momento, venían de predicar Santiago y Juan, y dijeron, Señor, como no nos quisieron escuchar, le pedimos que caiga fuego del cielo. No, ¿cómo que caiga? No, ustedes no saben a qué espíritu. O sea, fíjense que tenían todas las, claro, las cosas. No, dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No, dice, déjenlo. Pero son los mismos que después, a través de la mamá, pueden decirle. A eso iba, a eso iba. Cuando vengas, Podemos yo no puedo estar a la derecha y a la izquierda, es lo mismo. Y él le dijo, ¿ustedes están dispuestos a morir, digamos, a morir de la manera, claro, en otras palabras, ser bautizados con el bautismo? con que yo en la cruz, claro. Sí, sí podemos, ustedes no saben lo que están diciendo. O sea, los mismos discípulos tenían eso. Ahora, después, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos y maduraron, bueno, Pedro se cree que murió crucificado, pero él pidió ser crucificado cabeza abajo porque para no ser como Jesús. Eso dice la tradición, no se sabe, pero bueno, a Jacobo, al primer pastor de Jerusalén, le cortaron la cabeza. Y a nosotros nos ponemos mal porque que Dios nos ayude. Bueno, vamos a cortar acá porque en un ratito tenemos la reunión con los candidatos, con los candidatas, con los candidates, con los candidatis de la escuela bíblica. Lo que quiera. Poder madurar. Identificar si la crítica es a lo que vos haces, porque lo que uno hace lo puede mejorar. Claro, sí. A lo que vos haces, identificar. Puede decir a la persona, bueno, mira, esto está mal, lo podés mejorar. Lo estarías haciendo con amor. Estás haciendo, está bien, lo podés mejorar. Y otra cosa es a la persona. Claro. Que la crítica sea que vos no te marques la personalidad de los demás. Y eso sí que hay que tener un poco en cuenta, porque el Señor nos enseña que no podemos decir que amamos a Dios si aborrecemos. Y eso a mí me edifica. Y digo, qué bueno poder conocerlo de esta manera.
y poder ponerlo en práctica. Porque lo que yo hago lo puedo mejorar, lo que vos haces, lo que ustedes hacen, se puede mejorar. Ahora, si yo tengo contra otra persona, tengo que tratar de revisarme a mí mismo, el problema ya no está con vos, lo tengo yo. Exacto, exacto. Sí, yo recordaba cuando vos mencionabas, inclusive en nuestra charla el otro día que pusiste ese ejemplo, el pastor Charles Swindoll, el que escribió El Despertar de la Gracia, en un momento dice, hay un nivel de, digamos, de conversación o de crítica que tiene que ver con los pensamientos, con las ideas. Vos podés estar de acuerdo con una idea o no. O sea, uno puede tener una idea más brillante, menos brillante. ¿Viste el dicho que dice, se le encendió la lamparita? Bueno, podés coincidir o no. Después está el tema de los hechos. ¿Cómo se pueden corregir? Puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Ahora, cuando la crítica y la descalificación es hacia la persona, tal cual lo que está diciendo, ya eso no corresponde, porque es el nivel más bajo, sería la inmadurez, la carnalidad, no se hace como persona eso, y menos nosotros que decimos ser cristianos. Entonces yo puedo estar equivocado o estar de acuerdo con lo que vos hacés o pensás. Podemos no coincidir. De hecho, si nosotros pensamos que en la iglesia todos tenemos que pensar igual, estamos mal, estamos en el horno. No podemos pensar igual y Dios no quiere que pensemos igual, porque nos hizo individuos con nuestras diferencias, con nuestras cualidades, con nuestras idas y nuestras vueltas. Esa es la bendición del ser humano, la gran diversidad que hay. Nos tenemos que unir en función de este reino de Dios que es el evangelio que se nos ha propuesto. Pero descalificarnos, tomarlo justamente ya es, y tanto es en el mundo, en la sociedad y sobre todo en nuestra Argentina, tan dividida, que cada día la brecha se hace más grande. Cuidado con esas cosas, que no nos pase a nosotros. Y precisamente la palabra de Dios dice, ustedes que son más espirituales, restáurenlo con el espíritu de mansedumbre. Tal cual. Para darle con un caño y dejarlo apachurrado. Exactamente, tal cual. Es la misma restaurar. Amén. Bien, vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, este momento de reflexión, del compartir, del que tomamos todos para crecer, para madurar, al reflejarnos en tus palabras, al tomar ejemplo, Señor, de tu santa palabra, de cómo actuaron tus siervos, cómo actuó Pablo, cómo actuó Tito, Timoteo, los mismos apóstoles, cómo tú, Señor, tuviste que muchas veces poner el freno y llamarlos a la atención, pero todo con amor para edificación, Señor. Nosotros de la misma manera queremos dejar de lado nuestros orgullos, nuestras carnalidades, nuestras inmadureces, Señor, para crecer cada día más a tu imagen y semejanza, Señor. Ser como Cristo, crecer a tu estatura, Señor, a tu plenitud, como personas maduras, completas, capaces para cumplir tu voluntad, Señor. Nuestro anhelo es servirte. Nuestro anhelo, nuestra entrega es hacer tu voluntad por sobre todas las cosas, Señor. Y que en ese hacer tu voluntad, tu iglesia crezca, sea bendecida, Señor, y seamos reflejo de tu gloria para este mundo que tanto te necesita, Señor, para esta sociedad que tanto precisa del amor divino, de tu amor manifiesto en la cruz del Calvario. Gracias